Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, chicos. Tratar de avanzar. La sesión es la sesión número 15 y he tratado de implementar algunos cambios que espero que sean para mejor en el PDF que se les va a enviar. Eh, una portada nueva. Vamos a tratar de que a partir de la siguiente experiencia de aprendizaje, pues se pueda aplicar una portada general a la experiencia relativo al tema que se va a tratar. Eh, para que sea un poco más atractivo a la forma de que ustedes lo vean. Otra de las situaciones también que pues como modo de información que les puede servir es que si les interesa el tema de la lectura, por ejemplo, que se les da cada semana, va a aparecer en sus PDFs este estudiante con dos iconos a los cuales le pueden dar clic en su PDF, en su tablet, computadora o celular o smartphone. Usted le dan, por ejemplo, si le dan a este, les va a llevar a un video relacionado un poco con el tema de la lectura, y si le dan clic a este libro, les van a llevar a un artículo por si quieren leer un poco más. Esto con el fin, pues, de que de repente tengan esa curiosidad o no la tengan, pero ahí está, ¿no? Les va a aparecer también en cada PDF que les envíe este estudiante de aquí, en el cual al darle clic o bien sobre el símbolo de YouTube o bien sobre las palabras que diga debajo de eso, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Profesor. Perdón, se me había caído el link de mi computadora al parecer. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ya. Sí, disculpen, se me había caído la conexión en la computadora y no sé por qué ha pasado, de repente por la lluvia. Entonces, como les comentaba, si dan clic sobre el símbolo de YouTube o sobre los textos, oraciones que vengan debajo de este símbolo, les va a llevar a un video explicativo sobre el tema del cual está tratando el ejercicio. De esta forma, de repente, pues no entendieron muy bien la explicación durante la videollamada, o de repente no estuvieron en la videollamada, solo están viendo el PDF. Entonces, de esa forma, pues pueden de repente complementar algunas cosas, ¿no? Entonces, eso lo van a ver en cada ejercicio en el cual yo creo conveniente poner un link de video explicativo. Entonces, esas dos cosas voy a ir implementando en las sesiones que van a venir más adelante, y espero que pues les pueda servir de alguna ayuda, de alguna forma, pues para que puedan aumentar esa autonomía a la hora de estudiar. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo cómo graficar una función, especialmente una función cuadrática. La situación que se planteó fue que se quería formar un rectángulo a partir de una soga, la cual delimitara con una pared. Y esta buscábamos el mayor área posible. Y para llegar a esta mayor área posible, llevábamos a analizar lo que son las funciones cuadráticas y sus gráficas. Entonces, el día de hoy, como les comenté, vamos a profundizar un poco más
sobre lo que son las funciones cuadráticas y especialmente sus gráficas, el comportamiento de estas que de repente les puede servir interpretar en algún momento. Como siempre, vamos a comenzar con una pequeña lectura, la cual pues tiene que, o está relacionada con el tema de lo que es la experiencia de aprendizaje. El título del artículo es ¿qué pasa de bueno en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio? Dice, todo aquel que hace deporte tiene muy claro que es beneficioso para el cuerpo. Los beneficios del deporte sobre nuestro cuerpo se pueden resumir en control del sobrepeso. Dice el doctor Griffé, argumenta que el organismo tiene que encontrar un equilibrio entre las calorías que adquirimos con la comida y las que se consumen al hacer ejercicio. Si a esto le añadimos una dieta equilibrada, contribuiremos a mantener un control correcto y un buen equilibrio del peso. Entonces, implícitamente en este párrafo nos están dando una información muy valiosa. Nos están diciendo que debemos equilibrar la actividad que realizamos con las calorías que consumimos diaria o semanalmente. Por ejemplo, Alessandro, si yo te preguntara, ¿qué pasa si es que consumo más calorías de las que, eh, quemo durante el día? ¿Qué pasaría con mi cuerpo? Te haces gordo, te engordas. Excelente respuesta. Y si pasa lo contrario, si no consumo las calorías suficientes que necesito para la actividad diaria, ¿qué me pasaría? No sé, ¿estás bien de salud? ¿Alguna otra opinión? ¿Está bien lo que ha hecho su compañero en la segunda respuesta? ¿Perdón? Que te adelgazas o pierdes fuerzas. Perderías peso, ¿no? No sería lo óptimo. Es por eso que este doctor, que se llama doctor Guifré, nos dice pues que hay que mantener un equilibrio, encontrar ese equilibrio. Es por eso pues que pues algunos al pasar de la juventud a la adultez sufren con el sobrepeso. ¿Por qué? Y ustedes cuando salgan del colegio se van a encontrar con que va a haber varones que en el colegio eran delgados y cuando los encuentran 10 años después dicen, está bien feo ese pata, que era deportista, ahora está panzón, dicen, ¿no? O de las damas, ¿no? A veces dicen que era delgada cuando estaba en secundaria, pero cuando la encuentran después de algún tiempo, pues está un poco subida de peso. Esto pasa porque cuando estamos jóvenes, adolescentes, cualquier cosa es una excusa para salir de la casa. Y esta caminata, esta actividad que tenemos, pues nos ayuda a mantener este equilibrio. Sin embargo, cuando nos volvemos adultos, tenemos un trabajo de oficina de repente como docencia, o como contador de repente, o como un médico, donde tu trabajo de 8, 9 o 10 horas diarias es estar sentada detrás de un pupitre o sentado detrás de un pupitre. Y entonces toda esa actividad que es necesaria, pues se vuelve en tu contra y pasan estas cosas. Es por eso tener un buen equilibrio, ¿no? A ver, Alessandro, ayúdanos con la lectura del segundo o del tercer párrafo, por favor. Alessandro, ayúdanos con esta lectura, por favor. Se nos fue Alessandro. A ver, Catherine. Sí, profesor. Ayúdanos con este párrafo, por favor. Yeah. Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El ejercicio es un cardiotónico, activa el sistema circulatorio y mejora la aportación de oxígeno a las hormonas. También ayuda a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, que son
un importante factor de riesgo cardiovascular y de enfermedades coronarias, especialmente en personas de edad madura. Así pues, con ejercicio físico reducimos el riesgo. Una actividad física periódica, moderada y no extenuante sería la mejor, la más adecuada para nuestra rutina. Muy bien. Em, el corazón, en este caso, pues está formado por músculos, ¿no? Y para cumplir su trabajo, ese músculo tiene que estar en un buen estado. Si es que no hacemos ejercicio, ese músculo se debilita y por lo tanto, pues ante una impresión o ante una exigencia determinada para este músculo, puede llegar a fallar. Y esto pues es el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es por eso pues que la actividad ayuda a fortalecer el corazón, especialmente en personas de edad madura, dice, ¿no? En las cuales pues hay una degeneración natural en los músculos, en los huesos y en el mismo cuerpo de las personas. Hasta los 30 años podemos decir pues que alcanzamos la cumbre de la juventud, que hasta ahí el cuerpo que tenemos es el óptimo. Sin embargo, a partir de esa edad empieza a haber un descenso. Y eso es lo que viene, pues si empezamos a sufrir con dolores. Cuando estábamos jóvenes, de repente a veces no dormimos un día completo, nos amanecemos. Pero cuando ya empezamos a llegar a una edad más madura, a veces quedarnos hasta ciertas horas de la noche nada más ya nos afecta. Entonces es por eso pues que recomiendan también este tipo de ejercicios, ¿no? Cardiotónico, dicen, ¿no? Que ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular. A ver, Heiber, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. Heiber. Hilber. Oh, a ver. Hilder. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Hilder. Ayúdanos con la lectura de este párrafo, por favor, que está sombreado. ¿El que está asombrado, profe? Sí. No se ve casi, profe, estoy corte de vista yo. ¿Algún voluntario, chicos, para poder avanzar? Yo, profesor. Ya. Control de los niveles de glucosa e insulina en sangre. El consumo de oxígeno, azúcar y grasa por la musculatura durante el ejercicio se comporta de manera diferente dependiendo de si es intenso o moderado. Por ejemplo, el ejercicio moderado y alargado en el tiempo necesita oxígeno para quemar grasa y azúcares, y este se denomina ¿Aló?
¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Miles de disculpas, parece que está yendo y viniendo la señal. Stephanie, disculpa, ¿lo lograste leer todo el párrafo? Sí, profesor, sí lo acabé de leer. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, en este párrafo hay algo interesante que dice, ¿no? Que hay dos tipos de ejercicios, uno que es aeróbico y otro que es anaeróbico. En el aeróbico, siempre que escuchen esta palabra aero, acuérdense de aire, que en este caso es oxígeno. Y anaeróbico, en este caso, pues no influye el oxígeno. Lo que recomiendan los doctores y especialistas es que se hagan el tipo de ejercicio aeróbico, que es moderado, no es muy intenso, pero es por un tiempo relativamente largo, ¿no? Media hora, una hora. Y el otro, pues, no es muy recomendable, porque es corto e intenso, incluso puede llegar a perjudicar los músculos, ¿no? Una de las cosas que es el azúcar, es la primera fuente de energía que tienen los alimentos y la que utilizamos nosotros. Si uno de nosotros quisiera adelgazar, dato bastante importante, lo que debería quemar es grasa, no azúcar. Si uno quema azúcar, le va a dar hambre porque el cuerpo te está pidiendo más energía, entonces va a empezar a comer, a comer, a comer y va a empezar a engordar nuevamente. Si uno quema grasa, la grasa que está almacenada en los músculos, este sería lo ideal. Lo primero, lo primero que se quema en un ejercicio, esto es importante, los primeros 20 minutos el cuerpo quema azúcar durante un ejercicio. Pasados los 20 minutos es donde ya ha quemado la primera reserva de azúcar y empieza a quemar la grasa. Así que si es que en algún momento ustedes quieren bajar de peso, quemar grasa del vientre, de los brazos o donde sea, tienen que hacer más de 20 minutos, moderados, alargados los ejercicios, porque a partir de los 20 minutos recién es que se empieza a quemar esta grasa. Si es que hacen 10 minutos diarios de ejercicio y quieren bajar de peso, esto va a ser imposible. Es por eso inclusive que pues durante las clases de educación física, primero se calienta, ¿no? Para darle a entender al cuerpo que pues ya esté empezando a adaptarse a esa quema de grasa, ¿no? El siguiente párrafo, a ver, lo voy a leer yo los siguientes párrafos porque pues está un poco complicado esta la conexión. Dice, mejora del estado de ánimo y la salud mental. Está demostrado que con el ejercicio se contribuye a una sensación de bienestar, euforia y relajación que encontramos después de hacer deporte. En otras palabras, nos sentimos bien después de hacer deporte. Esto es porque el sistema hormonal regula muchas funciones del organismo, como la sensación del hambre, el control del sueño, el sistema nervioso, entre otros. Este último es el responsable del estrés, las depresiones y la ansiedad. Es por eso que con el ejercicio podemos mantener un buen estado de salud mental. Si se sienten cansados, aunque parezca contradictorio, la mejor elección es hacer ejercicio. Si se encuentran estresados o aburridos o deprimidos, la mejor opción, a pesar de que parezca contradictorio, porque pues no tienes ganas de hacer nada de repente, la mejor forma de salir de ese estado nocivo y dañino para nuestra salud mental es levantarte, empezar a caminar, empezar a hacer estiramientos o empezar a correr, empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio. Y van a ver que esto va a activar ciertas hormonas en el sistema nervioso que les va a poder ayudar a superar este estado, ¿no? Y finalmente, el sistema ayuda al sistema osteomuscular. Por el nombre, siempre que encuentren osteo, hace referencia al sistema óseo, a los huesos. Y muscular, pues su mismo nombre lo indica, en este caso serían los músculos. El deporte también contribuye en el buen estado del sistema osteomuscular, mejorando la potencia muscular, es decir, la fuerza, la hipertrofia fisiológica reactiva al ejercicio. En el sistema óseo contribuye a una buena regulación de la aportación de calcio, es decir, los huesos se vuelven más compactos y a la disminución de la pérdida de masa ósea que aparece con los años, conocida como osteoporosis. Es decir, pues que si te pasas de los 20 a los 40 años sin hacer ejercicio, tus huesos se van a debilitar y llegado a los 40 para arriba, aparece una enfermedad que se llama osteoporosis, la cual causa poros
como su mismo nombre lo indica, en los huesos, lo cual los vuelve débiles, y cualquier choque, cualquier accidente, los huesos tienden a romperse fácilmente. Entonces, pues aprovechemos que estamos jóvenes para poder fortalecer este sistema óseo y muscular, y para luego, pues, durante la vejez no arrepentirnos, ¿no? Hay 3 preguntas que les he puesto. La primera dice, ¿qué sucede si consumo más calorías de las que quemo durante el día? ¿Será recomendable lo contrario? Entonces esto ya lo respondimos, que si es que quemo más calorías, perdón, consumo más calorías de las que quemo, pues en este caso pues voy a empezar a engordar, y si es que es lo contrario, voy a empezar a adelgazar, lo cual tampoco es recomendable. Lo recomendable sería en este caso, como se decía o se mencionaba, que se encuentre el equilibrio perfecto, ¿no? Si es que pues tenemos una vida bastante actividad, podamos alimentarnos bien. Y si es que tenemos una vida sedentaria, tratar de no consumir muchas calorías o grasas. Luego dice, de entre los tipos de ejercicios aeróbico y anaeróbico, ¿cuál es el recomendado y por qué? A ver, vamos a preguntarle a la estudiante Johanna. ¿Se encuentra? ¿O Carmen Ochoa? Sí, profesor. ¿Cuál tipo de ejercicio dijimos que era el más recomendado? El aeróbico. El aeróbico, ¿verdad? ¿Y en qué consistía este tipo de ejercicios? ¿Eran los rápidos y cortos o los moderados y lentos? ¿Cuál de los dos era? Creo que los moderados. Los moderados, ¿no? Porque decíamos pues que para empezar a quemar grasa, que es la dañina en nuestro cuerpo, pues tiene que pasar 20 minutos aproximadamente para que se active esa quema de grasa recién. Si es que no llegamos a los 20 minutos, pues lo que estamos quemando es azúcar, que es pues el consumo de energía, las calorías, por así decirlo, ¿no? Lo primero que se quema. Entonces es lo que tenemos que tener de reserva ahí como reserva principal. Y finalmente dice, ¿de qué forma se benefician los músculos y huesos con el ejercicio diario? Eso lo dijimos al final, ¿verdad? Que pues con el ejercicio diario los músculos y huesos se fortalecen, se vuelven más densos, nos dan más fuerza. Y pues cuando lleguemos a la edad adulta, no vamos a sufrir mucho de este tipo de enfermedades que afectan al movimiento. Entonces, entrando ya al tema que nos compete el día de hoy, dice en la actividad anterior, construimos una función cuadrática, o construimos la gráfica, perdón, la gráfica de una función cuadrática a partir de una situación planteada. En esta sesión profundizaremos el estudio de dichas funciones. La pregunta, pues, que nos puede ayudar a hacer recordar, la clase pasada graficamos una función cuadrática. ¿Qué forma tenía esa función? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué forma tenía esa función? ¿O de qué forma era? Porque incluso ustedes graficaron una función nueva. ¿Qué forma tenía? Les dije. ¿Cómo se llamaba esa forma? Jesús usaba una técnica que se llama igual que esta gráfica. La Para parábola. enseñar. Excelente. Parábola. Entonces, la gráfica de la función cuadrática se llama parábola. ¿Qué forma tiene? ¿A qué se parece? ¿A qué letra? A una U invertida. Bueno, la gráfica que hicimos se parece a una U invertida, ¿no? Vamos a ponerle entonces. Se parece a una U. O en otros casos le dicen
se parece o a una campana. ¿Qué otra cosa podemos describir de la gráfica encontrada? Tenía un eje de simetría, les dije. Y en lo que estaba a la izquierda de esta gráfica, a partir de un punto, era igual a lo que estaba a la derecha de dicha gráfica. Por eso se llamaba un eje de simetría. Un eje de simetría es como si hubiera un espejo ubicado en ese lado, como si nos estuviéramos viendo un espejo. Entonces, vamos a continuar con esa gráfica que hicimos la clase pasada y la vamos a analizar. La función que encontramos fue esta, menos 2x al cuadrado más 20x. Y encontramos su gráfica, ¿verdad? Como dice su compañera, era como una U invertida. Pero ahora vamos a ver por qué tenía esa forma. Dice, a partir de esta información que se tiene, realiza un análisis de su gráfica para obtener conclusiones a partir de ella. El primer análisis que podemos hacer a una función cuadrática es el análisis de los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a la variable. Por ejemplo, en esta función de acá, los números que acompañan a la variable son menos 2 y más 20. Recordemos que siempre vamos a tomar dichos coeficientes con los signos que la acompañan también, o que los acompañan. Una función cuadrática normal tiene esta forma. Está compuesto por un término cuadrático, un término lineal y por un término independiente. A ver, vamos a escribirlo por acá para que se acuerden, ¿ya? Término cuadrático, es decir, acompaña a la variable que tiene el exponente 2, un término lineal, es decir, acompaña a la variable con exponente 1 y un término independiente. Es decir, a él no le afecta la variable x. Entonces, esos serían los tres coeficientes. Si nosotros observamos y comparamos esta función de aquí con la función que tuvimos la clase pasada, ¿cuánto vendría a ser a para nuestra función? ¿Cuánto vendría a ser a, chicos? Para nuestra función. Vamos, está fácil. A, recuerden que es... ¿Perdón? Menos 2. Excelente. A es el número que acompaña a la variable que tiene el exponente cuadrado. Si yo me voy a mi función, el número que acompaña al exponente cuadrado, o a la variable con exponente cuadrado, es el menos 2. Nuevamente, resaltarles que cogemos al número con su signo. ¿Quién sería B? A ver, ya con esto está fácil. 20. Excelente. ¿Y quién sería C? 0. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los tres coeficientes. ¿Para qué nos van a servir estos tres coeficientes? Para analizar la apertura de la parábola. Porque, por ejemplo, si nos encontramos a este coeficiente A, en este caso es menos 2, ¿no? Este A es igual a menos 2. La parábola, en realidad, no tiene una apertura determinada, sino que depende del símbolo. Esta apertura depende del signo de A. Si es que A
es mayor a 0, es decir, es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Por otro lado, si es que A es menor que 0, es decir, su signo que lo acompaña a este coeficiente es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Y si analizamos en este caso nuestra función, ¿cuál de los dos casos sería? ¿Cuál de los dos casos sería, el primero o el segundo? El segundo. Segundo. El segundo caso. Entonces, nuestra parábola se abre hacia abajo. Y eso es lo que justo podemos ver en nuestra gráfica. Que la parábola se abre hacia abajo. Por eso es que su compañera la describió así, ¿no? Como una U invertida. El tercer análisis es las coordenadas del vértice. ¿Qué significa esto de las coordenadas del vértice? Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí, hay un punto que si está abierto hacia arriba, es el punto más bajo. O sea, es el punto mínimo, el punto más bajo. Pero si es que está invertida, hay un punto que es el punto más alto. Punto más alto. Entonces, a este se le llama vértice de la parábola, porque es el punto más máximo o el punto mínimo. Y como vamos a ver más adelante, es el que marca el eje de simetría. Es decir, que a partir de este punto, la parte derecha y la parte izquierda son iguales. Tienen la misma forma. Claro que yo lo estoy dibujando, no soy un excelente dibujante, mi pulso es un asco, entonces no va a salir tal cual, ¿no? ¿Cómo encuentro esos dos vértices? Los encuentro, o ¿cómo encuentro esos dos puntos, perdón? Esos dos puntos los encuentro aplicando la fórmula para h, k, siendo h en la coordenada de x y k la coordenada de y, h lo encuentro menos b sobre 2a. Para mi función, ¿cuánto valía b? 20. Entonces sería menos 20 entre 2 por a. ¿Cuánto valía a? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Entonces, yo aplico mi fórmula. 20 abajo sería entre 4. 20 entre 4, ¿cuánto es? 5. 5. Pero como hay dos signos negativos, el resultado sería negativo o positivo. 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 Es decir, h vale más 5. Luego, vamos a hallar k. K nos dice que es menos b al cuadrado más 4ac entre 4a. Nuevamente yo reemplazo, entonces digo menos b. ¿Cuánto valía 20? Perdón, ya lo dije. B vale 20, esto lo elevamos al cuadrado, más 4 por a. A vale menos 2. ¿Cuánto vale c? 0. 0. Todo esto dividido entre 4 por a. Y a vale menos 2. Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a notar algo. ¿Cuál de ellos elimino? ¿Cuál de esos términos? ¿El 20 cuadrado? ¿El 4 menos 2 por 0? ¿O el 4 menos 2? El ¿Cuál 4 elimino? menos 2. 4 menos 2. Este lo elimino. Porque al ser multiplicado por 0, me va a dar 0. Y no va a intervenir dentro de la suma. Ahora, 20 al cuadrado, ¿cuánto sería? 400. ¿Verdad? ¿O estoy mal? ¿Aló?
Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. Sí. ¿Y abajo cuánto quedaría? 4 por menos 2. ¿Cuánto quedaría 4 por menos 2? Menos 6. Menos 8, porque es una multiplicación. 4 por 2, 8. Y si hay un signo negativo, entonces el resultado es negativo. Entonces yo tengo menos 400 entre 8. Esto quedaría 50. Y como hay dos signos negativos, el resultado sería positivo. Recordemos nuevamente que el H hace referencia a la variable X y el K hace referencia a la variable Y. Es decir, la coordenada es 5,50. Ese es el eje, el vértice de la parábola. Ahora, ¿es un máximo o un mínimo? ¿Qué me dicen ustedes? Según mi análisis anterior, ¿es máximo o mínimo? Máximo. Es un máximo. Es un punto máximo. Es por eso que si yo hubiera querido resolver el ejercicio anterior, solo aplicando este punto máximo, hubiera encontrado el área máxima. Ustedes regresan a su ejercicio anterior, el área máxima era 50 metros cuadrados, que está justo representado por este número 50 en la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, de esa forma encontramos el vértice y sabemos si es máximo o mínimo. Si es que el A hubiera sido positivo, como lo vemos aquí, este punto sería mínimo, ¿sí? Es decir, el valor mínimo para Y sería 50. Los demás Y serían superiores a este número. El siguiente análisis sería el eje de simetría. Como les decía, pues aquí, ese punto, el H, que para nosotros, ¿cuánto fue el H? ¿Cuánto lo sacamos hace un momento ese H? ¿Cuánto fue el H? Fue 5, chicos. 5. Fue 5. Fue 5. Entonces, ese 5, ese eje de simetría, me indica que del 5, a ver, vamos a ponerle un poco de contexto para que no se salga esto y lo puedan entender. Recuerden que estamos analizando esta gráfica en un plano cartesiano y x. Es decir, si nosotros queremos graficar esto de acá, pues estaría acá el 5 y por acá estaría el 50 y por acá estaría el punto. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Un momento, a ver, pasó. Que a partir de aquí, de este eje, es como si hubiera un espejo aquí, ubicado en este 5, de tal forma de que todo lo que esté a la derecha y todo lo que esté a la izquierda sea simétrico y sea igual. Izquierda y derecha es simétrico. ¿Ya? Finalmente, el último análisis que podemos hacer de una función cuadrática es el análisis de la discriminante. Y esto les va a ayudar también para resolver problemas de ecuaciones cuadráticas. El discriminante viene a ser un número que nos va a ayudar a determinar los puntos de corte, o en otras palabras, las soluciones de una ecuación cuadrática. Yo sé que con estas palabras no entendieron nada, pero pues véanlo como solamente como si fuera un número que va a ser o negativo, o 0, o positivo. Y que en base a eso,
la gráfica va a tener una posición diferente. Por ejemplo, a ver, vamos a utilizar un color rojo. Supongamos que ese discriminante representado por un triangulito me da menor que 0. Es decir, es negativo. ¿Qué pasa? La gráfica de esta función no toca al eje Y. Perdón, no toca al eje X. ¿Sí? No importa cuál sea su signo de la. No lo va a tocar, no va a cortarse con esta recta que está aquí. ¿Qué pasa en otro caso en el cual esta misma discriminante me da 0 al resolverla? ¿Qué sucede en este caso? En este caso sucede lo siguiente. Que la parábola va a tener solo un punto de corte con el eje X. Eso lo van a entender mejor cuando estudien sus ecuaciones cuadráticas. Y finalmente, ¿qué pasa cuando este discriminante es positivo? Es decir, es mayor a 0, es positivo. ¿Qué va a pasar en este caso? La parábola va a tener o va a intersectarse con el eje X en 2 puntos. Puede ser así, un punto aquí. A ver, un momento, vamos a utilizar otro color para que se pueda notar. Disculpen, no lo había preveído. X y Y. Y vamos a utilizar el color rojo. Entonces se corta en 2 puntos. Cual sea la gráfica o la forma de esta, se va a cortar en 2 puntos. Muy bien. Una vez dicho esto, ¿cuál es el caso de nuestra gráfica? ¿Cómo lo podemos hallar? Reemplazando nada más, lo único. Entonces decimos, un momento, decimos entonces b al cuadrado menos 4ac para nuestra gráfica. ¿Cuánto valía b para nuestra gráfica nosotros? Menos 20. 20 elevado al cuadrado. ¿Cuánto valía a? menos Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto valía c? 0. 0. 0. Por lo que en este caso, ¿cuánto vale el discriminante? A ver, ¿cuánto vale el discriminante? Sabemos que esto se va a eliminar, ¿no? Porque lleva un 0 en sus factores. 0 por 2, 0. 0 por 4, 0. Por lo tanto, nos quedaría solo 20 al cuadrado. Sería 400. ¿En cuál de los 3 casos estaría nuestra gráfica? ¿El primero, el segundo o el tercero? Este 400, ¿es negativo? Positivo. Es positivo. Por lo tanto, estaría en el primero, en el segundo o en el tercero. En tercero. En el tercero. Y si ustedes se van a la gráfica que trazamos la semana pasada, se van a poder dar cuenta de que todas las cosas que en la gráfica aparecían, las podíamos haber analizado teóricamente, matemáticamente con esto. A ver, voy a abrir el archivo de la semana pasada. Un momento, por favor, para poder verificar esto, ¿no? A ver, un momento. Me disculpan un pequeño momento nada más. Entonces, ahí tienen. Lo he pegado ahí. ¿Sí lo pueden ver? Sí se ve, profesor.
Ya vamos a checarlo un poquito más, a ver, ya que no nos interesa mucho los números ni la precisión. Entonces, si lo pueden ver, pues, podemos ver que la parábola se abre hacia abajo por tener el A negativo, ¿no? El punto, el vértice que hemos encontrado, el punto máximo es 5,50, tal y cual hemos encontrado. Y además que, pues, si exponemos, perdón, y aparte que es un punto máximo, ¿no? Y además que si trazamos y trazamos y trazamos y trazamos, crea un punto de corte y otro punto de corte por acá. O sea, crea dos puntos de corte. Es decir, todo lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado, en este caso, pues, se cumple dentro de la gráfica. Y muchas de las veces no es necesario hacer este tipo de gráficas, porque lo que queremos a veces son cosas, por ejemplo, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo que tiene el área, como vimos. Entonces no era necesario ni tabular ni graficar. Con encontrar el punto o el vértice de la parábola era necesario. Solo eso, nada más. Entonces, lo de la simetría, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay la misma distancia desde este punto hasta el eje de simetría que desde este punto hasta este punto. La misma distancia. A eso se le llama el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para ir culminando. Todo claro, profesor. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro. Un punto de corte por acá. Otro punto de corte por acá. Y este dijimos pues que es el vértice y que para nuestro caso es el máximo. Muy bien, chicos, entonces, si es que no hay nada más, ninguna pregunta, entonces, como les decía, no recuerdan la explicación o pasa algo, le pueden dar clic en este pequeño botón de acá. Eso sí les voy a pedir un poco de paciencia, los voy a enviar por la noche porque en este caso pues está viendo unos cortes de conexión de internet. Entonces les voy a pedir esa paciencia. Si es que no se acuerdan sobre el vértice de la parábola, ahí pueden también encontrarlo. Un pequeño clic y les va a lanzar ahí. Y el reto del día de hoy pues dice ahora te toca a ti, aplica el mismo análisis de la función cuadrática siguiente. Lo mismo que hemos hecho, los 6 análisis que hemos hecho en el anterior, los 5 análisis que hicimos en el anterior, más la graficada de la función, como hicimos en la semana pasada, tienen que hacer con esta función de acá. Para graficar, la pista es que para el valor de x, encuentren desde -2 hasta +2 en su tabla. Ahora, ya para ir culminando, recordarles, chicos, que pues el segundo trimestre ya está próximo a culminar. Si no mal recuerdo, ya es esta semana cuando termina el segundo trimestre. Tenemos la siguiente semana que voy a revisar lo que me están por enviar el día de hoy, o de esta clase del día de hoy. Y según tengo entendido, y espero no estar divulgando información privada de los docentes, la última semana, es decir, entre el 26 y el 30, creo que ya se está entregando boletas de notas del primer y segundo trimestre. Entonces, lo que yo les pediría, en este caso, pues, es que traten de ponerse al día, porque se va a entregar boleta de notas. Y pues, estamos próximos también ya a culminar el año, a pesar de que sea septiembre. Esos 3 últimos meses del año son los que más rápido pasan, porque de aquí llega Semana Cultural y diciembre es casi no se cuenta. Entonces, octubre y noviembre
y pues se fue otro año, chicos, traten de aprovecharlo. No se va a aprovechar de igual forma que se aprovecharía durante las clases presenciales, pero pues al menos traten de sacarle un poco de provecho para que mañana más tarde no se arrepientan de, pues, de algo, ¿no? Que pudieron haber aprendido o de algún avance que pudieran haber tenido en el aspecto académico. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos quedamos hasta este punto por el día de hoy. ¿Alguna duda? No hay ninguna duda, entonces. Muchas gracias por su asistencia. Nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan una excelente tarde. Ya, profesor, chao, pues. Profesor. Gracias, pues. Gracias. Catherine. Uy, ya se fue.